Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero comentar que este video, para empezar este video, yo quería hacerlo en febrero, pero ya no se pudo por X, Y y Z. En esta ocasión les voy a hablar de una novela que les recomiendo mucho y que estuve leyendo precisamente en el mes de febrero y en ese mes la terminé. La reseña anterior a este video fue la de Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, muy buena también. Bueno, ese es un libro periodístico, se los recomiendo mucho. Y bueno, en este tenor que yo estaba de querer seguir leyendo novelas sobre la criminalidad mexicana, sobre cómo se ha hecho, hay una novela que tiene ese título. Se llama Una novela criminal de Jorge Volpi. Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Y bueno, esta novela ganó el premio Alfaguara en 2018 y según las críticas o las reseñas que estaban por internet, decía la novela más leída de 2018. Bueno, entonces este título de novela criminal, pues puede resultar o engañoso o muy descriptivo, ¿no? Puede que sea el juego del autor. Vas a leerla y te das cuenta de que no es una novela de ficción, es una novela que no tiene ficción. El mismo autor ha dicho en varias entrevistas, esta es una novela que no tiene ficción. Y no tiene ficción porque se trata de un caso real que ocurrió en México en el año 2005, que es este caso que fue muy mediático de esta pareja de exnovios, Florence Cassés e Israel Vallarta, que fueron aparentemente detenidos. Ay, no. Aparentemente detenidos como si fueran una banda de secuestradores. Se hizo un operativo en vivo de cómo los detenían. Y bueno, pues ahora que veo otra vez esos videos de cómo en el noticiero matutino de un periodista que tiene una reputación muy mala actualmente, bueno, según los estaban deteniendo, me da risa, pero por lo absurdo. Bueno, al mismo secuestrador lo están torturando frente a las cámaras, ¿no? Y bueno, en fin. Con el tiempo se descubrió que ese montaje había sido planificado por la extinta AFI, bueno, que en ese entonces estaba a cargo de Gabriel García Luna y su mano derecha era Cárdenas Palomino. Esta novela trata de reproducir los hechos que acontecieron previo a la detención de estas personas, desde cómo se conoció Israel y Florence, después cómo los detuvieron en este montaje, después cómo se llevó su proceso judicial, cómo a Florence después la apoyó el gobierno francés y eso repercutió en la diplomacia mexicana y francesa, después cómo Florence sale de la cárcel y después cómo Israel pues sigue en prisión. Y no lo narra tanto de manera cronológica al inicio hace como que empieza in media res, ¿no? Y ya después se regresa a la vida anterior de los protagonistas, que en este caso son Florence e Israel, y después va avanzando. Creo que aunque ya sepamos a grandes rasgos cómo fue este evento, esta novela es imprescindible para conocer los detalles del proceso judicial al que se han enfrentado estas personas. Se nota que el autor hizo una investigación exhaustiva en el expediente de este caso. No solamente revisó el expediente, sino otros documentos importantes sobre este caso que se han venido publicando desde el 2005 hasta la fecha. Por ejemplo, el libro de Manuel Stills que se titula El teatro del engaño. También el autor entrevistó personalmente a Florence Cassés, a Israel Vallarta y a otros personajes de esta situación. También entrevistó a funcionarios públicos
de esa época, y creo que esos testimonios también son valiosos para conocer cómo desde adentro del Poder Judicial se estaba gestando esta injusticia. También el autor analiza los montajes que se hicieron y todos los videos que fueron después producto de este caso, entrevistas en la televisión, las tomas de confesión de algunas personas implicadas, etc. Y otros documentos que revisa el autor. Entonces es un libro que está muy, muy bien documentado. Entonces uno se preguntará quizá al leer este libro, ¿por qué si es un libro documentado sobre un hecho real, no es un libro periodístico, es una novela? Bueno, porque el autor, al ejecutar la narración, no está haciendo la labor periodística como de citar textualmente lo que dijo cada uno y acomodarlo como tipo entrevista o tipo crónica. No, él lo está contando como una historia, con todos los personajes implicados, resaltando las personalidades de los personajes implicados, tratando de reconstruir las tramas que hay que llevaron a que estas personas fueran perjudicadas y a que su proceso de justicia se llevara de una manera opaca y truqueada. Además, como ha habido muchas omisiones en este proceso, hay declaraciones o hechos que realmente no se sabe qué se dijo o qué ocurrió. Entonces, solamente a raíz de la lectura del expediente y de los otros documentos que menciono, el autor puede ir llenando esos espacios con algunas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Entonces, al autor hacer hipótesis y comenzar a narrar con base en esa hipótesis, pues ahí el autor está haciendo un poquito de ficción. Pero el autor siempre nos indica, ¿no? Siempre nos avisa. En este momento yo no estoy diciendo textualmente lo que ocurrió, lo estoy suponiendo a raíz de lo que he investigado. Esta novela sirve como un documento más de cómo la justicia mexicana está llena de corrupción desde los más altos niveles. Y en este caso, bueno, pues se enfoca mucho en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. El título de la novela es lo que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué se llama una novela criminal? ¿Acaso los personajes protagonistas son criminales? ¿Ya nos está diciendo desde el título que son criminales? ¿O quiénes son los criminales en esta narración? Entonces, por eso es importante que la leamos. Además, la lectura es muy adictiva. Yo creo que esa es la palabra que yo utilizaría. Es adictiva. No sé si ustedes sean asiduos de las series de policías o de detectives o de investigaciones o de abogados. Bueno, a mí sí me gustan. Y como se va llevando un caso, pues uno siempre quiere ir descubriendo qué pasa con el caso, qué pasa con las personas implicadas y ve el maratón, ¿no? Bueno, pues así yo me sumergí en esta novela. Me ponía un límite de hojas y las iba leyendo día con día, pero me quedaba pensando todo el día qué habrá pasado, cómo le habrán hecho, por qué les habrá pasado esto. Y volvía a la historia con mucho entusiasmo, a pesar de que yo ya sabía, bueno, a grandes rasgos yo ya sabía lo que había pasado con Israel y Florence, ¿no? Ya sé que Florence está libre y que Israel sigue tras las rejas. Pero bueno, la lectura me llevaba a seguir descubriendo esto a través de la narración de los hechos. Y también pasa como cuando ves las series. Actualmente están de moda estas series en donde te están contando un hecho real y tú después vas a buscar a internet todo lo que pasó. Pues así, eso mismo me pasó con esta novela. Estaba yo leyendo la narración. Te digo que me puse una pausa de hojas y al otro día, porque lo leía en la noche o esa misma noche, me ponía a buscar en internet los hechos narrados, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué videos había o qué noticias había sobre ese acontecimiento? Y pues creo que se disfruta mucho esa experiencia, pero también
pues me sirve para investigar más, para saber más sobre la historia reciente del país. Porque, por ejemplo, yo sé que existe Gabriel García Luna y sé que actualmente está en juicio, no sé si ya está sentenciado, y que ahora se sabe muchos crímenes que esta persona cometió siendo funcionario público. Pero actualmente como que resalta más este lado de que él estaba involucrado con el narco, ¿no? En este libro está toda la parte donde él tenía como una obsesión por las cifras o por quedar él a la luz pública como un héroe del antisecuestro, o no sé cuáles eran sus ideas megalómanas. Entonces, en este libro se conoce esa otra faceta de esta persona también. Si a ustedes les gustan las novelas de detectives o novelas negras, y a la vez también están interesados en conocer cómo son las estructuras de poder, pues lo tienen que leer. Es más, seguro ya la leyeron. Hay algunos detalles en esta novela, se los voy a decir. O sea, esta novela se trata sobre Florence e Israel. Ajá. Y sobre las personas en el poder, García Luna y Cárdenas Palomino. Bueno, y también se menciona a las supuestas víctimas de secuestro, ¿no? Se menciona que en efecto, pues estas personas seguramente pasaron por un secuestro, aunque no hayan sido sus verdugos, Florence e Israel, o quién sabe, ¿no? Y yo sé que el libro no se trata de las víctimas del secuestro, se trata de Florence e Israel. Sin embargo, siento que queda pendiente decir por lo menos que esas personas que probablemente fueron víctimas de secuestro no recibieron justicia por ese hecho que les ocurrió. Ajá. Porque si en este libro se sostiene o se tiende a la idea de que Florence e Israel no fueron quienes los secuestraron, entonces, ¿quiénes los secuestraron? ¿Y por qué no se les ha hecho justicia a ellos? Ese pequeño detalle considero que faltó resaltarlo. Otro detalle, en esta novela se incluyen transcripciones de algunos artículos periodísticos de la época sobre el caso, ¿no? Y bueno, pues los lees para documentarte. Pero fue bastante molesto leer la transcripción dos veces del artículo de un periodista sumamente clasista, misógino y molesto en su verborrea, que hasta me da pena decir su nombre aquí, pero que escribe en ese periódico, o escribía, no sé si todavía existe ese periódico, La Razón, y según él también se dedica a la publicidad y al cine. Entonces es de Carlos Alarraqui. Pésimas. O sea, siempre ha escribido ese señor con las peores palabras de su vocabulario, y aquí se transcriben dos artículos nefastos. Entonces, cuando leí esa parte sí me sentí mal, Desafortunadamente este libro tiene que contener al personaje detestable que es Felipe Calderón. Pero bueno, pues uno tiene que saber también sobre él para poder avanzar en la historia. Bueno, pero en fin, esta es una excelente novela. Eso que dije solamente son mis gustos personales. Lo recomiendo para todas las personas que ya dije que les guste la novela negra y que quieran saber más sobre las estructuras del poder. Esta novela se enmarca junto con otra serie de libros y de productos audiovisuales sobre la corrupción mexicana en el sistema de justicia. Por ejemplo, el documental Presunto Culpable. Luego tenemos esta novela,
Y luego también está este otro documental que está en Netflix, que es Duda Razonable, que también habla del secuestro. Y más o menos es de las mismas fechas, de cómo el secuestro es un crimen que las autoridades buscan, según ellas, vencer, pero también por alguna razón imputar a personas que, pues, inocentes, ¿no? Entonces les recomiendo también que vean esos documentales. Y bueno, creo que estos productos, creo que estas obras sirven a manera de manifestación o a manera de exposición de esta corrupción en el poder. Y bueno, muchas veces estos documentos sirven para activar esos mecanismos de justicia que faltan. Entonces, muy buena novela, muy recomendable, y ojalá la puedan leer en algún momento. Yo la leí en formato digital porque está un poco cara en impresa, pero en formato digital la leí muy bien y está un poquito larga, pero pues vale la pena porque es una historia real y bien documentada. Y también para abonar al hecho de que considero a esta novela como si fuera una serie, o por lo menos así yo la estuve leyendo, al final de las series y de las películas está la parte de los créditos. Aquí también hay una parte de los créditos o de los personajes, ¿no? Que en este caso se llama el dramatis personae, ¿no? Esta es la lista de todos los personajes implicados en esta trama. Y como al estilo del dramatis personae, pues explica cuál es su rol, ¿no? Entonces, Israel, bueno, pues presunto secuestrador, detenido tal día. Florence, francesa, ta. Pero al final de esa lista viene el nombre de una persona y viene el rol que cumple, escrito con una palabra muy contundente. Y eso es como la cereza de esa novela, y está hasta el final. Le da todo el peso a esta historia, el por qué debe ser contada y por qué es imprescindible que las personas interesadas la leamos. Pero para entender esa palabra final, pues tenemos que haber leído toda la novela, ¿no? Entonces ahorita van a buscar la palabra final, pero no le van a entender. Entonces, pues cuando la lean y lleguen a esa palabra final, van a comprender. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video y próximamente, espero no tardarme mucho, también quisiera compartirles algunos comentarios sobre este libro de Svetlana Alexievich, que es La guerra no tiene rostro de mujer, que creo que es pues muy actual. Bueno, nos vemos muy pronto. Gracias por todo. Bye.